Este Gobierno gobierna de forma responsable. Igual que hicimos en la renta básica, hemos querido que la convocatoria que abramos para las ayudas al alquiler salgan con la mayor cuantía posible y que no se repita lo que se dio en la última convocatoria que se sacó a finales del 2014, vigente en 2015, que se presentaron más de 2.000 solicitantes y la cobertura con el dinero que estaba destinado a ello no dieron para más de 208 ayudas. Por lo tanto, hemos preferido esperar. Hemos preferido esperar hasta la semana pasada, que hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Fomento donde se da un incremento en el alquiler, en la línea de ayudas al alquiler para Extremadura, que supera el 1.800.000 euros más para el año 2016. Esto nos permitirá que en las convocatorias del año 2016 tengamos un total destinado a esta línea de 2,8 millones de euros. Esto supone un esfuerzo en la negociación y supone un esfuerzo haciendo visible la singularidad que tiene Extremadura dentro del Plan General de la Vivienda. Hemos ofrecido también a las entidades bancarias un precio de alquiler razonable y que nos cedan a la Junta de Extremadura una parte de las viviendas vacías para ese alquiler social.